Para los que han ido entrando, estábamos hablando recién y les estaba preguntando por el tema de sus tareas. Recuerden que se puede entregar la tarea que dimos el lunes hasta hoy a las 23:55 a través del ambiente de aprendizaje. Intenten todos cumplir con el ambiente de aprendizaje y con el horario, ya que, ¿no es cierto?, tiene un poco el tema de la evaluación de ese 20% de que sea más que nada cumplir con las indicaciones, ¿ya? Y lo otro que les quería comentar era esto, que les estoy mostrando acá la unidad número 3 de su ambiente de aprendizaje, en donde está su tarea, y yo aquí puedo ver, por ejemplo, quiénes han subido la tarea y solamente la ha subido un alumno, ya que les comentaba que era la Claudia, que me avisó recién que la subió. Y también les dejé el material de apoyo, que también les he dicho que les voy a ir subiendo. Ahí está mal escrito, pero bueno, ahí ustedes lo van viendo, distinto material de apoyo que les puede ir sirviendo para hacer sus tareas, para ir quizás comprendiendo en algunos casos mejor la materia que se va entregando en clase a clase. Esto les puede servir como material también de apoyo para su estudio, ¿no es cierto? Material de lectura adicional, ¿ya? Ninguno de estos materiales de apoyo son lecturas obligatorias, pero les puede servir bastante, ¿ya? Yo mucho de este material también lo ocupo para hacer las clases, para estudiar, para hacer resúmenes para las clases, ¿ya? Así que les puede servir bastante. Y yo material que encuentre les voy a ir subiendo a esta carpeta, ¿ya? Que les puede servir, quizás si no es para ahora, será para más adelante, para alguno que quizás quiera trabajar en este tema de la viticultura, ¿ya? Pueden irse armando ustedes una carpetita de información. También les dejé aquí en línea la clase de hoy día, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Están llegando más o no? Tenemos 8, 9, 7 en realidad, ya. Espero que se vayan uniendo algunos compañeros más porque están entrando poquito a clase, encuentro. Eso con respecto a la tarea, ya. No sé si vieron su nota, todos vieron su nota en Viti. Las notas ya estaban puestas desde el otro día, así que para que le echen una miradita y pensar que tenemos la oportunidad de, en algunos casos, subir esa nota. A los que tienen como esos rojos morados, tenemos 3 rojos morados que no son tan malos, son fáciles de subir en las siguientes evaluaciones, así que pónganle empeño nomás a las evaluaciones que vienen. Ya recuerden que en Profe, no hay examen, ¿sí? profe, lo de hoy día, lo del sistema de conducción, ¿es nota acumulativa? Nota acumulativa para un 20%, para Ya, ese perfecto. último 20% que está en el sistema. ¿Ya? Por eso es importante que no dejen de entregar sus tareas y ojalá sean puntuales. Si yo les digo hoy día hasta las 23:55, yo voy a marcar a todos, por ejemplo, ya, todos tienen un 7 los que me entregaron cumplieron con responder, cumplieron con la nota. O sea, cumplieron con responder las preguntas y cumplieron con la hora. Y con el formato de entrega en el sentido de entregarlo a través del ambiente de aprendizaje. Con esos 3 TIC ya deberían tener un 7, ¿no es cierto? Si no cometieron errores en sus respuestas. De ahí para abajo, si van cometiendo como de alguna manera faltas o van bajando la nota, ya, pero yo siempre les he dicho, ese 20% siempre yo considero que tiene que ser un 20% de premio para ustedes por el sacrificio, por la participación, por lo tanto yo siempre considero que no va a ser una mala nota, pero también tienen ustedes que demostrar, ¿no es cierto?, que quieren tener esa última nota, ¿no es cierto?, que puede ser muy buena, pensando en que ustedes participan, entregan sus trabajos, ¿ya? Están al tanto de todo lo que está pasando en la asignatura. Y no tengo yo que andarlos buscando, por ejemplo, y saber por qué no me entregó, por qué no dio la prueba, por qué no, ¿ya? Esa es la idea, que ustedes siempre estén comprometidos con la asignatura. Si están comprometidos con la asignatura, van a tener buena nota en ese 20%. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. profe, eso es lo que está en el ambiente de aprendizaje de la tarea del 21 de septiembre, ¿cierto? Sí. ¿Y hasta cuándo hay plazo para mandarlo?
hasta hoy día a las 11:55 de la noche. Ya, gracias, profe. ¿Ya? En el caso que alguno, por ejemplo, me diga, profe, ¿sabe qué? Tuve un problemita y no sé qué, me avisa y yo le amplío la entrega, ¿ya? Para que lo entreguen a través del ambiente. Y si no pudieran, por alguna razón. ¿Por qué les digo? Porque algunos compañeros de otras asignaturas, no de usted, me han comentado que en algunos casos han tenido problemas con entrar al ambiente de aprendizaje. Entonces, por lo mismo les comento, si tuvieran algún problema y se demoran en entregar o no les queda como entregado, avísenme y logramos, ¿no es cierto?, ver cómo lo entregan. Pero avísenme, porque yo ya por lo menos registro que ustedes están interesados en entregar la tarea. No se acordaron el viernes que tenían que entregar la tarea, ¿ya? A eso me refiero. Yo soy en ese sentido súper empática con ustedes en entender que si a nosotros como profesores nos falla a veces el sistema para subir una clase, para muchas veces conectarnos con usted, ustedes obviamente también pueden tener los mismos problemas. Por lo tanto, en ese sentido, si ustedes me avisan, yo no tengo ningún problema con anotar acá, no sé, pues por ejemplo el Nicolás me avisó a tiempo que tuvo un problema con el sistema, por lo tanto a lo mejor no pudo quizá entregarlo a las 11:55 porque justo a las 11:55 se puso a subirlo y tuvo un problema. Ya, perfecto, me avisó, me dijo, profe, hace 5 minutos estoy tratando de subir el archivo y no puedo. ¿Usted me podría ampliar el plazo o se lo puedo mandar al correo? Perfecto, me avisó, no hay problema, ¿ya? Pero entendámonos bajo un lenguaje que mostramos el compromiso. A eso me refiero, chicos, ¿ya? ¿Alguien más que quiera preguntar algo para que ya avancemos con la clase de hoy? Ustedes nomás me van consultando en el caso que quieran preguntarme algo, ¿ya? Bueno, acá estoy viendo los que están presentes. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla, chiquillos? ¿Me confirman que se puede ver? Sí, profe, sí se puede ver. Ya. Entonces, hoy día damos inicio a una unidad nueva, que es la unidad número 3, y que tiene que ver con este concepto de manejos generales en la vid. ¿Ya? En este sentido, el aprendizaje esperado, ¿no es cierto?, que debemos tener en cuenta cuando iniciamos esta nueva unidad, tiene que ver con la aplicación de los distintos manejos que ocurren en la vid, ¿no es cierto?, considerando estos manejos bajo fundamentos técnicos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo podo de una manera, ¿por qué podo de esa manera? Si yo elijo aplicar un producto químico como una hormona, tengo un fundamento que sustenta esa aplicación, ¿ya? A eso se refiere el hecho de, ¿no es cierto?, fundamentos técnicos que sustenten cada uno de los manejos, ¿ya? A eso más que nada se refiere esta unidad. Entonces, tal cual como iniciamos con la tarea, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que realizar y entregar, vamos a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con los sistemas de conducción en la vida, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes este concepto de sistema de conducción, chiquillos? Váyanme ustedes dando un poquito de información. Si yo les digo sistema de conducción, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es un sistema de conducción? En simples palabras. ¿Cómo se guía la planta, profe? Cómo se guía la planta, tal cual, ¿ya? Así, en simples palabras, es eso. Cómo yo elijo guiar el desarrollo y el crecimiento de mi planta. Yo puedo dejarla, ¿no es cierto?, libre, que crezca como naturalmente puede expresarse. Puedo también darle, ¿no es cierto?, una pequeña guía, formando quizá un tronco principal y dejándola que se desarrolle más libre en la parte aérea. O también puedo apoyarme de distintos sistemas de tutorado, ¿ya? En donde yo ya aplico sistemas, por ejemplo, de alambrado, me apoyo, ¿no es cierto?, de distintos tipos de maderas o de tutores o de rodrigones, ¿no es cierto?, distintos nombres que vamos a encontrar cuando
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Si le escuchamos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, ya. Me avisan si se corta, por favor. Entonces, es súper importante que vamos entendiendo algunos conceptos y cuando trabajemos un poquito más adelante, ¿no es cierto?, en esta unidad y en la otra, en la que sigue, vamos a hablar de cómo guiar, qué materiales vamos a hacer, cómo diseñar quizá un sistema tutorado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, primero partir, ¿no es cierto?, con decir que los efectos de los sistemas de conducción son variados cuando los elegimos, ¿no es cierto?, dependiendo de qué variedades vamos a conducir, ¿ya? Algunos sistemas, por ejemplo, de conducción persiguen nivelar el sistema de vigor, los niveles de vigor. Otros, por ejemplo, persiguen obtener mejor radiación. Otros van a perseguir, ¿no es cierto?, generalmente, por ejemplo, si estamos en condiciones más con bajo nivel hídrico, vamos a preferir quizá un sistema mucho más restrictivo o sin exigirle mucho a la planta, ¿verdad? Entonces, para elegir un determinado sistema de conducción, se deben tener en este sentido distintos aspectos técnicos y muchas veces muchos aspectos económicos que tienen en este sentido mucha importancia desde el punto de vista del agricultor, ¿ya? Porque elegir un sistema, por ejemplo, silvestre para guiar una planta es mucho más económico que un sistema, por ejemplo, de un parronal, de un sistema que tenga que ver, por ejemplo, con un alambrado, en donde nos va a exigir comprar un alambrado acerado de distintas, por ejemplo, distintos milímetros. Por lo tanto, van a haber costos asociados, ¿no es cierto?, a la elección de mi conducción. Y eso también lo tenemos que tomar en cuenta cuando elijamos nosotros el sistema de conducción. Entonces, lo que estamos mencionando, ¿no es cierto?, es que a la hora de elegir un sistema de conducción hay que tener como objetivo, ¿no es cierto?, lo primero, perseguir una buena iluminación dentro de la masa vegetativa. Y esto lo estamos diciendo desde Fruti 2, ¿ya? Cuando teníamos Fruticultura 2, nosotros hablábamos que, por ejemplo, parte de los manejos que se realizan en un frutal, que es la poda, ¿qué persigue? Persigue principalmente entregar, homogenizar la iluminación que está entrando en mi árbol, ¿ya? Veamos la vid como un árbol, ¿no es cierto? Queremos que entre una buena iluminación, que sea lo más homogénea posible dentro de toda la masa vegetativa. Además de eso, facilitar siempre las labores del cultivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la poda? La poda persigue que las labores sean fáciles para el agricultor. Yo no puedo hacer, por ejemplo, que mi parrón sea de 6 metros, porque a los 6 metros yo encuentro que le llega más radiación todavía, ¿no es cierto? No puede ser, porque ¿cómo subimos al agricultor a cosechar una planta a los 6 metros? Lo mismo para los árboles, ¿ya? La idea es que la fruta, por ejemplo, quede concentrada en la parte más de abajo, media, en la periferia, para que sea de fácil cosecha. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos que pensar en ese tipo de factores cuando elegimos los sistemas de conducción. Un factor importante hoy en día es pensar en la posibilidad de meter máquinas al viñedo, ¿ya? Y esto se llama, ¿no es cierto?, posibilidades de mecanización de los manejos. Cuando yo puedo integrar a mi sistema agrícola una máquina, ¿no es cierto?, muchas veces puedo acelerar algunos procesos, por ejemplo, la poda, la chapoda, que se le llama, ¿no es cierto?, que es cuando uno peina la planta. Vamos a recordar algunos de esos manejos ahora que entramos en esta unidad, ¿ya? La cosecha puede ser también mecánica, ¿ya? Puedo también aplicar productos químicos entrando, ¿no es cierto?, con distintos tipos de maquinaria. Por lo tanto, yo puedo integrar a mi sistema, cuando tengo un buen sistema de conducción, puedo integrar maquinaria asociada, mecanizar el sistema, ¿ya? Entonces también ese puede ser un factor. También puede ser un factor el hecho que tenga, por ejemplo, alguna probabilidad de plaga en mi suelo. Yo tengo que alejar mi planta, mi parte aérea,
¿no es cierto?, de cualquier tipo de infección que le pueda aportar el suelo a la parte vegetativa, ¿ya? Entonces van a haber una gran cantidad de factores que pueden empezar, ¿no es cierto?, a tener importancia al momento de tomar este tipo de decisiones. Muchas veces estos sistemas también de conducción van a estar asociados a distintas condiciones de clima y ambiente, ¿ya? Eso también tiene que ver con la orientación, tiene que ver con la altura de la planta, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir viendo ahora. Estos sistemas de conducción, ¿no es cierto?, siempre van a estar orientados, dependiendo de la variedad del cultivo, a la capacidad económica del agricultor, como yo les mencionaba recién. Fíjense en la fotografía. En esta fotografía tenemos un parrón, ¿no es cierto?, en el que fíjense cómo están distribuidas las plantas. ¿Ya? Tiene una distribución bastante particular en donde está muy sombreada la parte central. Y fíjense en este sistema. En este sistema hay una incorporación, ¿no es cierto?, de un material que el agricultor tuvo que invertir en este sistema. Principalmente un material, ¿no es cierto?, que tiene un tutor principal y tutores de alambrado acerado que van guiando el follaje de la planta, ¿ya? Ya entrando en los distintos sistemas de conducción, podemos ver el más simple y básico, que tiene que ver con los sistemas en vaso o también llamados en cabeza, ¿ya? Que tienen esta formación y son sistemas bastante más simples dentro de lo que son los sistemas de conducción, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha visto este sistema de conducción de las vides? Chicos, Sí, profe, en el sur. en el sur. ¿Dónde específicamente? ¿O en qué variedad? ¿Te acuerdas de la variedad? Me acuerdo que era de vino y era en el sector como de Chillán. Sí, No por ahí, pero cerca. ya. Bueno, generalmente este es un sistema bastante conocido en el sur, ¿ya? Muy antiguo también, ¿ya? Y relacionado, ¿no es cierto?, con una condición bastante asilvestrada de la planta, ¿ya? En general se relaciona con variedades viníferas, como dice acá y como decía también la compañera, es una forma bajita de llevar la planta. Fíjense que tiene un tronco muy pequeño, muy corto, ¿ya? Les voy a mandar una foto que de hecho saqué el otro día, les voy a mandar al grupo, en donde acá no muy lejos, en la séptima región, hay este tipo de sistema de conducción, ¿ya? Se considera un sistema que se le llama vaso o en cabeza, porque genera como una cabeza acá arriba, ¿ya? Se le llama, antiguamente se conocía como el cuerpo, ¿ya? Y se genera como especie como una cabeza arriba. Este es en vaso, se considera más en vaso porque genera como un vaso abajo, ¿ya? Como poner, como lo mismo cuando hablábamos del vaso en los árboles, ¿ya? Distribución en vaso de los árboles, es lo mismo. En general, aquí hay algunas características, ¿ya? Este sistema generalmente se utiliza en viñedos, genera una planta pequeña, baja, que generalmente se asocia a lugares, ¿no es cierto?, que están en el secano, ¿ya? Cuando no hay condiciones muchas veces de riego extremo, y ahí les mandé unas fotos. De riego extremo, ¿no es cierto? Y además se utiliza en variedades que en muchos casos son vigorosas. Se van a dar cuenta en las fotos que yo les mandé ahora al grupo. En la primera imagen, la planta muestra mucho vigor, ¿ya? Mucho vigor. ¿Y dónde vemos el vigor generalmente de una planta en condiciones de poco control? O sea, acá no hay vegetación, ¿no es cierto? Vemos una planta defoliada en su época de receso, eh, eh, pero el vigor, ¿dónde lo vemos? En el grosor de los brotes, ¿ya? En el grosor. Cuando esto es muy grueso, el brote anterior, el sarmiento, ¿ya?
vamos a darnos cuenta que son gruesos, ¿ya? El material anterior que queda acá, ¿no es cierto?, después de la poda, es un material bastante ancho y grueso. Generalmente, ¿no es cierto?, pasa es como un dedo gordo de la mano, ¿ya? Entonces, eso indica una variedad vigorosa, tiene mucho vigor en ese momento, ¿ya? En este tipo de poda, ¿no es cierto?, generalmente se trabaja a pulgares, podas cortas, ¿ya? A esto le vamos a llamar siempre nosotros poda corta, cuando trabajemos con este tipo, ¿no es cierto?, de material que dejamos después de la poda, el sarmiento cortado, lo llamamos corta porque es apitonada, ¿ya? Generalmente dejamos 2 a 3 yemas, no más que eso, que son estas que ven ustedes como en la figura, por ejemplo. A ver, déjenme. No lo puedo hacer. Ya me acordé, está aquí, parece. Luego tenemos, ¿no es cierto?, opcional, el distanciamiento. Generalmente no es tan preciso la distancia que pueda existir entre una planta y la otra, pero es bastante amplio, ¿ya? Generalmente es un sistema bastante amplio, antiguo también en su distanciamiento, 2,5 entre surco, ¿ya? Que 2,5 metros entre los surcos, o sea, la distancia entre las hileras, y 1,5 entre planta y planta. O sea, si esto fuera una hilera, aquí entre medio de estas dos plantas habría 1,5, y si pudiéramos multiplicar la hilera acá al lado, habrían hacia el lado, hacia acá, 2,5 metros de distancia, ¿ya? Generalmente, como es para variedades vigorosas, se trabaja con una gran cantidad de yemas, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las yemas en este caso? Si dejamos, por ejemplo, esta planta con 4 brazos y en cada brazo un pitón, 4 pitones, ¿no es cierto? Debieran ser, ¿no es cierto?, al menos 5 pitones, o sea, 5 yemas por pitón, ¿ya? Pero se le exige más a la planta. Luego, ¿no es cierto?, acá tenemos una fotografía de cómo se vería eso. Esta es la realidad, este es un dibujo, esta es una foto real. En brotación, fíjense cómo va creciendo, ¿no es cierto? Generalmente no presenta una gran, ¿no es cierto?, dimensión como la que ven acá, tan pareja, se ve mucho más asilvestrada como esta de acá, ya esta imagen. Fíjense que es bastante corto el tronco, ¿no es cierto?, ancho, generalmente en lo ancho del tronco ustedes van a ver muchas veces el año de la parra, ¿ya? Y la cantidad de nutrientes que muchas veces ha tenido, el vigor que ha tenido para crecer. Fíjense en el suelo, ¿no es cierto?, está bastante, es un suelo bastante desnudo y hay aquí mucho control de seguro de maleza asociado, ¿ya? Esta poda, ¿no es cierto?, en cabeza, que es como la que ven ustedes acá, es usada en variedades muy vigorosas, ¿ya? Un ejemplo de eso es el tempranillo, una variedad tinta, temprana además, por eso lleva su nombre. Y en este caso, ¿no es cierto?, persiguen tener una gran cantidad de jugo en cada uno, ¿no es cierto?, de estos racimos que se van generando, ¿ya? Es formada por un tronco que termina en una cabeza central arriba, ¿no es cierto? No lleva ningún tipo de soporte, por lo tanto es muy fácil, en el sentido, es muy fácil de manejar, ¿no es cierto? Es económico, es natural, es amigable muchas veces con el medio ambiente, si lo piensan, pero una de las cosas malas que tiene es que no permite mecanización, porque acá ustedes no podrían en este sentido programar una máquina que pueda, por ejemplo, cosechar, que pueda, por ejemplo, deshojar, que pueda mantener cortado el follaje, porque como estas plantas crecen de manera silvestrada, no tienen un orden dentro de los brazos ni ese tipo de cosas muy fácil de dimensionar, es un poco más difícil de mecanizar los procesos. También existe una menor radiación que puede llegar, ¿no es cierto?, a las distintas partes de esta planta,
¿ya? Hay que apoyarse bastante en manejo de tipo cultural durante el año, para que le llegue más luz a los racimos que se van generando dentro, ¿ya? También hay una exposición mayor del racimo al suelo, ¿ya? Que está muy bajita la planta, ¿no es cierto? Expone mucho una vez que caen los racimos, porque acá no están afirmados, no están tutoradas las plantas, cae el racimo por peso, ¿no es cierto? Y muchas veces se enfrenta a la situación del suelo, quedando, ¿no es cierto?, más vulnerable a cualquier ataque de hongo o insecto que pueda estar en ese suelo, ¿ya? Acá nosotros podemos ver la forma de cómo ir armando este sistema. Vean acá abajo una foto, ¿no es cierto?, de cómo se va armando este sistema en vaso, generando finalmente este vaso final, ¿ya? Acá hay una dimensión del primer año, ¿no es cierto? La idea es conservar siempre el sarmiento, ¿no es cierto?, con dos yemas, ¿ya? Para generar el primer desarrollo, este de acá, ¿ya? Y luego se deja crecer, ¿no es cierto?, el segundo año, las dos yemas que se dejaron en ese pitón, ¿ya? Para de esta manera generar los dos sarmientos, en este caso, que van a luego generar, ¿no es cierto?, nuevos dos pitones que se cortan para formar, en este caso, el brazo, ¿ya? Por lo tanto, ya el cuarto año de poda, si la cepa tiene al menos, ¿no es cierto?, estos 6 sarmientos, se eligen los 4 mejores, ¿ya? Y se va generando, en este sentido, la forma de vaso, ¿ya? Entonces, de alguna manera es lento el proceso en su etapa inicial, pero genera más facilidades a largo plazo en otras cosas, ¿no es cierto? Principalmente que nos baja los costos asociados a cualquier sistema de tutorado. Luego tenemos un Profe, segundo, ¿sí? ese sistema de conducción, el que es bajito, el que estaba hablando ahora, también es por el método de cosecha con maquinaria. No, acá es prácticamente imposible cosechar con máquina. No, la maquinaria para la cosecha está solamente diseñada para sistemas con tutorado. ¿Qué quiere decir eso? Con un sistema de alambrado, por ejemplo, las espalderas, ese tipo de sistema, ¿ya? Este tipo de sistema solo asume una cosecha manual. Ya, profe. ¿Ya? Que es una de las desventajas si lo pudiéramos ver, ¿no es cierto? Podría ser una desventaja en ese caso. Sistemas de conducción que tienen un pequeño, de alguna manera, una pequeña evolución, ¿ya?, en la expansión vegetativa, o sea, como yo tomo las ramas y las expongo, ¿ya? Las ordeno de tal manera, ¿no es cierto?, de que ya comienza a haber un pequeño orden, una pequeña dimensión de la planta, ¿no es cierto?, en altura, comienzo a abrirle los brazos, a abrirle los brotes. Nosotros hablamos acá de un sistema de conducción de mediana expansión vegetativa, ¿ya?, que sería como nuestro segundo grupo. El primer grupo, ¿no es cierto?, era este sistema en vaso, más bien simple, ¿no es cierto?, sin expansión vegetativa, ¿ya? Pero luego tenemos este sistema 2, que sería esta conducción de mediana expansión vegetativa. Si hablo de una mediana es porque más adelante vamos a hablar quizás de una que sea de una gran expansión vegetativa, ¿ya? Ahora vamos a ver las medianas hoy día. Esto es un sistema, ¿no es cierto?, bastante común y que en comparación con otros sistemas tiene una baja inversión, no tan baja inversión como la que tiene el sistema de vaso, que prácticamente no hay, pero en comparación con otros sistemas tiene una baja inversión, ¿ya? O sea, con un poquito de trabajo podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, una mejora en nuestro sistema de conducción. En este sistema se cultivan las variedades de mesa y de vino, ¿ya? Podríamos ver ambos ejemplos. También existe un mejor comportamiento en el rendimiento, o sea, podríamos ver que manejando de manera mediana la expansión vegetativa,
podríamos tener ya una mejora en los rendimientos y en la sanidad de nuestras plantas, principalmente porque vamos a ayudar a que haya mejor ventilación, a que haya una mejor entrada de luz, ¿no es cierto? Y a que haya un mejor comportamiento desde el punto de vista del vigor de la planta. Ya le vamos a ir dando una mejora. Por lo tanto, vamos a ver que los rendimientos también muchas veces se ven mejorados en su comportamiento. Se usan también podas de distintos tipos, ¿ya? Como vimos en la parte de la primera parte, ¿no es cierto? Hablamos de un vaso o de una cabeza, en donde prácticamente tenemos un tipo de poda, que es una poda corta, apitonada, ¿ya? Sin embargo, acá ya podemos jugar con un tipo de poda que es distinta, ¿ya? Podemos integrar otros tipos de sistemas de poda. Las que más se conocen en general, ¿no es cierto?, son las podas de tipo Guyot y de tipo Royat. Ya las vamos a ver más adelante cuáles son, ¿no es cierto?, las características de cada una. Yo les anexé unos videos también que podemos quizás ver uno que es el más cortito y el otro se los dejo para que lo vean después de la clase. En este caso, ¿no es cierto?, se usan estas podas cortas de tipo Guyot doble, ¿no es cierto?, o Guyot simple, las vamos a ver, y ocupan alturas también variables. Las alturas generalmente van a depender muchas veces del clima, ¿ya? Entre más benevolente o más bueno sea el clima, yo puedo optar, ¿no es cierto?, a subir la altura. Pero sin embargo, si las condiciones, ¿no es cierto?, son desfavorables para el desarrollo de mi planta, yo voy a tender, ¿no es cierto?, a bajar un poquito, ¿ya? El distanciamiento generalmente puede ir entre 2,5, ¿no es cierto?, entre línea, entre los surcos, ¿ya?, entre hilera, y también en algunos casos 2 a 2,5 entre plantas, ¿ya? Esto también puede ser más pequeño, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, 2 metros por 1,5 o 2 metros por 2 metros también, ¿ya? Va a depender cómo vamos a distribuir las plantas y cómo vamos a querer esta densidad por hectárea. Luego tenemos, ¿no es cierto?, que hablar de la parte nueva, ¿no es cierto?, porque hasta ahora no habíamos hablado de eso, y es que acá incorporamos alambrado. Ya incorporamos, ¿no es cierto?, algo que nos va a generar aumentar los costos, no como el sistema de envaso que habíamos visto antes. Acá ya empezamos a integrar materiales extras. En este caso, podemos tener distintas escalas de alambre, ¿ya? Los que conocen, por ejemplo, sistemas de tutorado, van a darse cuenta que en este sentido los distintos sistemas de conducción pueden llevar entre un alambre hasta 3 alambres podemos encontrar, ¿ya? Y eso va a depender obviamente de cómo vamos a organizar el desarrollo de la planta, ¿ya? Y cómo va a ser el vigor también. Si la planta es muy vigorosa, crece mucho, voy a tener que aumentar el alambrado, ¿ya? Cuanto más vigorosa es, mayor número de alambres voy a tener que agregar. La altura generalmente de un poste, ¿por qué hablamos de un poste? Porque de algún lugar tiene que afirmarse el alambre, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner unos postes en donde, ¿no es cierto?, generalmente a lo menos va a tener que medir, ¿no es cierto?, 2 metros generalmente cuando lleva 3 alambres, ¿ya? O sea, eso es lo que debiera crecer la planta en su mayor altura, ¿ya? El tercer alambre es lo que nosotros nos va a marcar el máximo desarrollo de la planta, lo que yo podría optar al desarrollo completo de mi planta en el mayor momento de vigor. Dentro de este sistema de conducción también podemos ver distintos grupos, ¿ya? Porque vamos a ver distintas opciones. Hay uno que es el que ustedes ven en la fotografía, que se llama o es reconocido como un sistema de espaldera, ¿ya? O cordón Royat, ¿ya? Esto es un cordón, como ustedes ven acá abajo, si ustedes lo pueden ver bien acá. Esto es lo mismo que está acá, pero en el dibujo. Es un tronco principal, como dice unilateral acá, tiene un brazo lateral que va amarrado
al alambrado. Este tiene 1, 2, 3 alambres. ¿Ya? El primero es bastante bajo en general, el primero que genera el brazo. Y en este brazo se deja los pitones con sus yemas. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo es esto. Sube esto, este tronco viene aquí subiendo y genera hacia el lado su brazo. Y este brazo es el que va, es el primero que se forma, y sobre este brazo o cordón, ya acá yo le pongo cordón, se generan las podas cortas. ¿Ya? Fíjense, ninguna poda es larga. Todas las podas que crecen sobre ese brazo, unilateral, es un brazo, son podas cortas. Entonces a eso se le reconoce como poda Royat. La poda Royat son podas cortas sobre brazos. Y es lo que generalmente nosotros vemos en los viñedos, ¿no es cierto? Para vino, ¿verdad? Producciones de vino, y reconocemos como una espaldera. ¿Ya? Es un brazo principal que sostiene los sarmientos de los años, que viene, ¿no es cierto?, apitonado. Fíjense, aquí, por ejemplo, tiene un pitón que se cortó después, luego se generó otro pitón y otro pitón, que esto va a llevar la producción del año. Entonces acá, por ejemplo, van dejando sobre el primer pitón, crece otro pitón, después crece otro pitón, y aquí se va generando el desarrollo, ¿no es cierto?, de los puntos productivos sobre un cordón principal. ¿Ya? En este caso, como dice acá, ¿no es cierto?, las características, en este sistema la altura generalmente es de 0,6 metros a 0,8 metros. ¿Cuál es la altura? La altura es donde está el brazo. ¿Ya? A eso le llamamos la altura de la planta, donde se genera el primer alambre, por decirlo así. Esta altura del tronco al primer alambre está entre 0,6 metros y 0,8 metros. ¿Ya? Es una planta bajita que crece en altura después, porque acá toda la parte vegetativa va a crecer y va a generar una especie de cortina en la parte aérea, en donde se va a ir afirmando todo el crecimiento de estos pitones, ¿no es cierto? Cuando revienten estas yemas que tiene la pitones, va a crecer hacia arriba la planta, su brote nuevo, y se van a tener que ir amarrando. Y aquí se genera una labor muy común en la vid que se llama el amarre. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Qué desventajas puede tener, profe? Este sistema, bueno, este sistema, algunas desventajas que quizás podría llegar a tener, el bilateral, ¿ya? Podría ser mal control del vigor, ¿ya? En este caso, porque fíjate que tú ya acá defines, ¿no es cierto?, una planta en un brazo. Y sobre el brazo tú vas a tener que de alguna manera nivelar muy bien el vigor para dejar el brazo, ¿no es cierto?, ir nivelando este vigor. Por ejemplo, si ustedes vieran que de un año para otro aquí tienen lleno de pitones, ¿no es cierto?, porque como van a ir dejando en estos puntos la producción, el manejo se vuelve más complicado, ¿ya? En este caso. Va a haber un manejo, si lo comparamos con otros sistemas más simples, quizás se podría complicar un poco el manejo, porque en algún momento acá se va a ir envejeciendo la planta. Por lo tanto, tú vas a tener que rejuvenecer la planta en algún momento y ir nivelando el vigor. ¿Ya? Principalmente eso. A nivel de vigor podría ser quizá una desventaja si hablamos de sistemas que siempre tienden a ser apitonados. ¿Ya? ¿Y tiene alguna otra parte de esa que sea como igual importante? Los sistemas que son más bien mixtos tienden a darnos la posibilidad de ir nivelando, mucho más los vigores. ¿Ya? Por ejemplo, si acá ustedes ven que tienen muy poquito vigor, la planta va perdiendo vigor a medida que va generando sarmiento un año a otro, nosotros deberíamos, ¿no es cierto?, empezar a recoger esta planta y que, ¿no es cierto?, cortarle el cordón principal
o simplemente dejarle menos yema a los pitones. Pero si ya empiezan a dejarle menos yema a los pitones, ¿no es cierto?, empezarían a perder las producciones. Por lo tanto, el control del vigor acá se ve quizá un poco más afectado, ¿ya? Empezar a definir en ese sentido esa parte, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, algunas cosas que podrían ser a nivel de manejo en sí, ¿ya? Sí, como esa parte en realidad. Es que esto se prefiere bastante, principalmente por el tema del tutorado, ¿ya? Que manejas, por ejemplo, son más bien los beneficios que las cosas negativas. Por ejemplo, acá mejoramos bastante la entrada de luz al racimo porque lo vamos a guiar el brote hacia arriba. Por lo tanto, dejamos expuesto el racimo a la mayor cantidad de luz que le pueda entrar, ¿ya? Por ejemplo, podemos incorporar mecanización, que es bueno también. Entonces, cosas malas de este sistema son bastante pocas y por eso que son los sistemas que se prefieren, ¿ya? Es exigente en poda, ¿no es cierto? Va a requerir quizás de sistemas, ¿no es cierto?, más ricos de sistemas de suelo, porque estamos hundiendo la planta. Cosas negativas que requiere quizá niveles de trabajo mayor, ya que van a tener que hacer, por ejemplo, temas de tutorado, van a tener que trabajar el alambrado. El alambrado, a medida, ¿no es cierto?, que vamos subiendo, va muchas veces cambiando el espesor, ¿no? Vamos a tener que ir cambiando el diámetro, o sea, perdón, las pulgadas que va teniendo, ¿no es cierto?, el milímetro que va teniendo, siendo más grueso, ¿no es cierto?, muchas veces la parte de arriba, ¿ya? Entonces, la poda que se aplica, una poda corta y un cordón final, ¿no es cierto?, que generalmente es el que nos puede dar a nosotros como el seguimiento de este cordón, que en algún momento, por ejemplo, nosotros tengamos que renovar este cordón, nosotros intentamos dejar la punta del cordón a 5 yemas, ¿ya? Por eso que dice acá que el cordón final es a 5 yemas, este último pitón, ¿ya? Son de poca, en general, carga. Por lo tanto, acá lo que se hace, ¿no es cierto?, muchas veces es siempre nivelar mucho a las yemas que tenemos acá. Por ejemplo, este se deja a 2 yemas, pitones a 2 yemas. Uno que está ahí, ¿no es cierto?, y la otra yema que está acá. Como es unilateral, se forma un solo brazo, ¿no es cierto?, que va ubicado generalmente en la orientación del viento, ¿ya? Principalmente, acá hay una condición climática que también hay que tomarlo como un factor importante, ¿ya? Si el viento va hacia allá, bueno, entonces mi planta va a desarrollarse hacia ese lado. El distanciamiento generalmente va entre 2,5 y 2,5 metros por planta. Eso también es variable, ¿ya? Va a variar principalmente pensando en que en 2,5 por 2,5 ya podemos integrar maquinaria, ¿ya? Eso va a limitar bastante generalmente la distribución de las plantas en la entrehilera, ¿ya? Cuando yo ya pienso en una mecanización, tengo que pensar en tener una distancia por sobre los 2 metros idealmente, ¿ya? Generalmente puede llevar 2 alambres hasta 3. El primero va ubicado a los 70 centímetros aproximadamente, que es, ¿no es cierto?, estos 70 centímetros que podrían ser para llevar el brazo, y los segundos alambres ya podrían ir, ¿no es cierto?, al 1,20 m, ya en este sentido. Luego tenemos lo mismo, pero en 2 cordones. Fíjense que la planta ya se abre hacia ambos lados. Tiene 2 brazos, ¿ya? Generalmente este sistema se le llama espaldera unilateral y espaldera bilateral, ¿ya? O espaldera, en este caso también se le llama espaldera simple bilateral, ¿ya? Esta es la poda, acuérdense, la poda Royat. Este es un sistema de poda Royat en donde hay un cordón principal que se forma, ¿no es cierto?, en los primeros años, y sobre ese cordón principal crece el sarmiento productivo,
¿ya? Acá en el dibujo podemos ver muy bien la estructura que tenemos en la planta, ¿no es cierto?, completa, en donde vemos el tronco, vemos los dos brazos. A esta parte es la que se le llama la cabeza, ¿ya? En muchos casos. Y sobre los cordones vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, la formación de la unidad productiva, en este sentido, ¿ya? A esta se le va a llamar el brazo porque lleva el pitón. ¿Ya? En este caso, como son dos brazos horizontales, es prácticamente la diferencia con el anterior, ¿ya? Porque las alturas van a ser las mismas. Se aplica, ¿no es cierto?, nuevamente esta poda corta sobre los cordones, y generalmente, ¿no es cierto?, lo que se hace es que en este caso se opta cuando la planta se ve más vigorosa, se dejan dos brazos, ¿ya? Si la planta tiene menos vigor, se deja solo uno, o si quieres manejar a un menor vigor, se deja solo uno, ¿ya? Pero si quieres distribuir el vigor que tiene la planta en general por temas genéticos, si una planta ya es genéticamente más vigorosa, yo directamente la distribuyo en dos brazos, ¿ya? Entonces obviamente me va a dar más producción también. Prácticamente lo otro es lo mismo que el caso anterior, ¿ya? Simplemente un poco la distribución es para ver la forma como podemos ver los ejemplos. Acá, ¿no es cierto?, vemos una fotografía de cómo se ve en la realidad este sistema de cordón bilateral con poda Royat, ¿ya? Ahí están los pitones que lleva la producción del año, en la parte de ahí. Y es acá donde, ¿no es cierto?, podemos ver que este sistema de poda se distribuye, ¿no es cierto?, sin variar año a año, ¿ya? Entonces todos los años se va podando de la misma manera. El sistema en general se puede distribuir, como lo vimos, simple hacia un lado o doble cuando es o bilateral. Una vez que se ha constituido, ¿no es cierto?, formalmente el sistema, ya comienzan a formar arriba los pitones, es un sistema sencillo de manejar en general. No es complicado porque solo si tú le das una indicación, por ejemplo, al podador, tú le dices que te pode apitonado. Todos los sarmientos apitonados en cada uno de los desarrollos del pitón anterior, elige un pitón y lo dejas, ¿ya? Entonces, por indicación no sería tan distinto, tan diferente. Generalmente lo que se hace es que se deja el brote más bajo como el pitón que viene a producir el próximo año, ¿ya? Acá es como se forma. Acá yo les quise poner ¿cómo se llama esto? Una recomendación que viene de un libro que se ocupa bastante en viticultura, que es Reinier. Y en este sentido, ¿no es cierto?, nos indica cómo formar la planta, ¿ya? Cómo formar la planta desde su primer año en adelante, en donde generalmente se trabaja el tronco, se dejan dos yemas, ¿no es cierto?, para generar al principio los dos primeros brazos que van a ser horizontales al tronco. Luego, ¿no es cierto?, el tercer año los sarmientos generalmente que se han formado a partir de los troncos, de los dos brazos que se forman. Profe, se cortó. Principio, ¿no? O sea, los pulgares que van al cuarto año, nosotros ya tenemos completa, en este caso, la planta productiva, ¿ya? Entonces los sarmientos, en esta formación, ¿ya? El primer año, ¿no es cierto?, tenemos la poda de la planta, en donde elegimos dos pitones, ¿ya? Estos dos pitones crecen, ¿no es cierto? O sea, perdón, se deja un pitón a dos yemas, estos dos pitones crecen, ¿no es cierto?, y llegan al alambre.
una vez que llegan al alambre, se distribuyen, ¿no es cierto?, estos dos brotes hacia los lados formando en la segunda poda, que es en el invierno, ¿no es cierto? Nosotros acá generamos los dos brazos, y estos dos brazos, fíjense dónde está el primer tronco, ¿no? Está acá abajo. Y aquí es donde nosotros empezamos allá a tener producción y a formar la planta. ¿Ya? Fíjense que los dos pitones que están en el centro ya pueden generar, ¿no es cierto?, la llegada al último alambre, la parte de arriba, y los otros, ¿no es cierto?, se dejan crecer hacia los laterales, formando, ¿no es cierto?, este cordón a lo largo del el primer alambre. ¿Ya? Acá es como lo mismo, en dibujo también, cómo se va a ir formando. Acá se nota un poquito mejor, ¿no es cierto?, cómo llegar al primer alambre. El llegar al primer alambre es la primera etapa y es una etapa súper importante, porque cuando nosotros llegamos al primer alambre tenemos que definir con qué material vamos a formar los primeros brazos, ¿ya? Y generalmente esos dos brazos tienen que estar muy bien elegidos porque tienen que ser generalmente brotes de que vengan con buen vigor desde la parte basal y, ¿no es cierto?, que estén muy bien posicionados también dentro del desarrollo inicial de la planta, ¿ya? Entonces acá podemos ver cómo llegamos al primer alambre y luego de llegar al primer alambre nosotros tomamos los brotes que puedan servirnos para generar los primeros dos brazos, ¿ya? Y aquí empezamos a generar los primeros dos brazos que finalmente dejamos para la producción. Esto es mi producción, esto es mi sarmiento del año, lo que me va a generar a mí la producción, los kilos de fruta. Fíjense que aquí está el primer alambre, que es el que hablábamos antes, que está a 60 centímetros aproximadamente, puede estar un poquito más, pero es una planta que generalmente los primeros dos brazos son bastante bajos, ¿ya? Acá podemos ver algunas ventajas y desventajas de este sistema, que es la espaldera con poda royal, ya que la que estamos viendo también en el dibujo, que se ve bastante, quizás mejor que en los otros ejemplos. Algunas ventajas son que la poda anual es sencilla, ya que es toda pitonada, no tiene más complejidad que eso. Ustedes le dicen al agricultor, no, pódenme todo a 2 pitones. Él va a ir y les va a cortar todo a 2 yemas, ¿ya? Así que lo único que hay que decirles es cuántas yemas quieren de ese pitón, porque si a lo mejor ustedes quieren aumentar el vigor de la planta, van a tener que dejar más yemas. O sea, disminuir el vigor de la planta, van a tener que dejar más yemas, ¿ya? Recuerden que siempre que ustedes quieran disminuir el vigor de una planta, deben dejar más carga, ¿no es cierto?, para que de alguna manera deben dejar más yemas para que todo el vigor, toda esa fuerza que tiene la planta se distribuya en más unidades, ¿ya? Entonces, en este caso, la ventaja es una poda rápida, sencilla, se adapta a la mecanización, que es lo que veíamos antes, existe una mejor aireación de la planta, una buena insolación de los racimos, ¿ya? Y también está muy bien adaptada a todos los programas fitosanitarios, ya que podemos, ¿no es cierto?, entrar fácilmente a agregar cualquier tipo de producto fitosanitario y no perderlo en el camino, ¿ya? Y una desventaja es que hay un juego ahí con la carga de dejar yemas, ¿ya? Que es lo que yo un poco te comentaba, Benjamín, que una dificultad que se encuentra cuando nosotros queremos regular carga. Si nosotros tenemos una estructura tan formada acá, se vuelve a veces complicado manejar la carga de esta planta, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué hago yo? No puedo aquí generar un cargador. Un cargador es una vara larga que yo puedo dejar para que crezca, por ejemplo, este brazo. Yo podría, por ejemplo, bajarle el vigor a esta planta, dejándole más yema a todos los pitones, ¿no es cierto? Pero dejándole más yema a todos estos pitones, generaría una gran masa de aire cuando Profe, se cortó la ¿no es señal. cierto? ¿Por qué? Porque nos va a dar pegada una con otra,
¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, ahí mejoró un poco. ¿Quizá? Por favor. Avísenme si se escucha, por favor. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, ahora sí, ya. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, aumentar en este caso, mejorar el vigor, tenemos mucho vigor, nos está dando mucha planta, lo mejor no es aumentar las yemas por pitón, sino que muchas veces es dejar el último pitón más largo y aumentar las yemas en este último pitón y alargar el brazo, ¿ya? Es como de alguna manera, ¿por qué? Porque tenemos que aprovechar el espacio hacia los lados, porque si aumentamos muchas yemas acá, lo que vamos a hacer es que esta planta cuando crezca va a crecer muy sombreada, la fruta va a crecer una pegada con otra, vamos a tener que deshojar mucho para que entre luz, se va a volver complicado, ¿no es cierto? Y muy vulnerable la fruta a ser atacada, por ejemplo, por hongo, por insectos, ¿ya? Entonces, idealmente esto tiene que tener un buen espacio. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con este sistema, siempre nosotros hablamos que entre este bracito, que se le llama bracito acá, el que sostiene al pulgar o el que sostiene al pitón, ¿ya? Esto, entre un pitón y otro, en este espacio, se habla de una caja de fósforo. ¿Ya? La cajita de fósforo chiquitita que ustedes conocen, ¿cuánto medirá esa cajita de fósforo? ¿Medirá 10 centímetros, más o menos? Nosotros hablamos que esa distancia entre este bracito y este bracito que sostiene la producción es una buena distancia, porque menos que eso es dañino para la planta. Tiene que ser más que una cajita de fósforo, ¿ya? Al menos contar entre un pitón y otro con unos 10 centímetros, porque así dejamos que esto cuando crezca el brote hacia arriba, ¿no es cierto? Y crezca la fruta, pueda darle espacio, ¿no es cierto? Puedan tener espacio, porque la fruta, como están viéndolo ustedes, crece de un lado y crece para el otro lado luego. Entonces se puede distribuir la fruta con esas distancias. Si le damos más, vamos, ¿no es cierto?, a perder en ese caso distancia, ¿ya? Y aquí les quería mostrar este video. Vamos a ver si se me ve. Espérenme un poquito. ¿Se ve? Hola, soy Pilar Baeza de la Universidad Politécnica de Madrid. Sí, profe, sí se ve. ¿En qué consiste la poda de mantenimiento del viñedo? Básicamente hay dos tipos de poda, una que es la poda mixta en cabeza, también conocida como poda Guyot, y otro tipo de poda es la poda corta a lo largo de un cordón, se llama poda Royat. La poda Guyot consta de dos elementos, un sarmiento podado corto a 2 yemas y un sarmiento largo llamado vara podado a 6, 8 o 10 yemas. El sarmiento corto se denomina pulgar y es el elemento de renovación, a partir del cual volveremos a obtener otra vara y otro pulgar. El pulgar siempre va a ser el sarmiento de rango inferior. Y podamos este a 2 yemas, 1 y 2. Y cortamos. Ese, chiquillo, Y es la el vara, sistema el Guyot. sarmiento superior, lo vamos a cortar hasta llegar a la siguiente cepa. Y ahora eliminamos la vara del año anterior. Como es un corte grande, utilizaremos la tijera de 2 manos. Ese es el cordón que se eligió el año anterior. Por eso que ella hablaba del pitón, es el corte de R9. Y quitamos estos sarmientos que son ¿Me los escuchan, chupones del chiquillo, año o no? ¿O anterior. no se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Se ata. Ahí quedó podada la planta. Fíjense que la vara, en este caso, que va a formar, ¿no es cierto?, el brazo, va a sostenerlo, todas estas yemas van a producir
y este brazo tiene que alcanzar el primer alambre. Eso es lo que se hace en una planta ya formada, en una poda. Aquí tenemos el pulgar del año anterior y esta es la vara. Elegiremos como pulgar de este año el sarmiento que está más abajo, este. Y esta será la futura vara. La poda es un trabajo lento y que ahí lo que está midiendo, fíjense, es que alcance el alambre y ahí lo corta. Y sabemos que Como nos el ha único partido requisito es que alcance el porque es alambre la cuando vara eligen del la año vara. anterior. Y ahí corta el del año anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dejó? Dejó lo que entregó el pitón del año anterior. Y la vara que eligió el año anterior, la corta. Y forma una nueva vara, ¿no es cierto?, sobre el material que antes fue pitón y hoy día deja una vara y deja un nuevo pitón. En esta planta, el pulgar que se dejó el año pasado es este. Claro. Ese era el Y la pitón, vara, que se le llama. esta. Y esta fue la vara que se dejó. ¿Y cuál era el A pitón? partir de Era este este. pulgar, El año pasado era vamos a este el dejar pitón. un nuevo pulgar. Y elige el nuevo pitón o el nuevo pulgar, primero, que es el de abajo. Fíjense aquí, es el de abajo. Y el de arriba es la vara. Y tiene que tomarla y medirla. Que llegue al primer, ¿no es cierto?, la dobla y Este la es mide. otro tipo de poda de mantenimiento de la vid, en el que los pulgares están a lo largo De un brazo. cordón. Esa es la royat. En este caso, como la planta tiene dos cordones, se dice que es un cordón bilateral, más conocido como cordón royat. Para obtener un pulgar nuevo, a partir del pulgar del año pasado, vamos a elegir el sarmiento de rango inferior y el superior lo eliminamos. El pitón anterior lo elimina y deja un nuevo pitón más joven. Se dan cuenta que acá la producción completa es sobre un brazo ya completamente lignificado, o sea, Siempre en más talonando tiempo. las heridas, que quede un dedo entre el último nudo y el corte. Eso generalmente se recomienda para las heladas también y para las heridas, que no esté nunca cerca de la yema, lo más lejana a la yema posible, principalmente para prevenir la entrada de bacteria, que está más lejos la entrada de la herida, y también para la helada. Si llega una helada, quema la primera parte del brote, pero no alcanza a llegar la helada a la yema, ¿ya? Y esto está podado, ¿ven? Es mucho más fácil en ese sentido trabajar con una poda de este tipo. ¿Cómo lo vieron, chiquillos? Uy, me quedo andando el otro video. ¿Pueden ver mi pantalla aún o no? Sí, profe, se ve perfecto. Entonces, ¿les queda un poquito más claro con el video cuál es cuál? A mí no me interesa llenarlos de información, pero me interesa que entiendan cómo esta, por ejemplo, es la Guyot, que es la que mencionaba la agrónoma en este caso, ¿no es cierto?
y explicaba cómo ella iba armando, en este caso, cada una de estas varas, año a año. ¿Ya? Y dejaba un pitón y dejaba una vara larga. Y luego, ¿no es cierto?, del pitón, de este pitón, elegía una vara nuevamente y un pitón. ¿Ya? Entonces va quedándome una planta así, con un renueve largo, que es una vara, y por el otro lado, ¿no es cierto?, queda un pitón. Y generalmente esta es unilateral, la que ustedes ven acá, y esta es bilateral, cuando hace 2 vueltas. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar hasta acá. Me interesa que se vayan con la información precisa. En este caso, esto mismo, la poda Guyot con cordón cuádruple, es con 4 varas. Fíjense, acá solamente lo que uno persigue con esto es producir más, porque la planta es capaz de darme más, tiene más vigor. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo le puedo exigir más a la planta, ¿ya? Pero siempre bajo estos sistemas de tutorado, y normalmente, ¿no es cierto?, alcanza la segunda vara, el segundo alambre. Entonces yo ya trabajo con una altura mayor de la planta, porque esta planta va a tener que crecer hacia arriba, ¿ya? Entonces voy a tratar de subir mi planta. Por lo tanto, muchas veces acá yo ya trabajo con más de 3 alambres muchas veces. En algunos casos llego al tercer alambre, ¿no es cierto?, amarrando, y mi materia de foliar es mucho más grande. ¿Ya, chicos? Así que quedamos hasta acá. Yo de todas maneras les subí toda esta clase ya está arriba. Entonces acá ustedes ven, por ejemplo, las distintas podas. Acá tenemos el Guyot doble, que es lo que hacía la niña en el video, ¿no es cierto? Y tenemos acá los otros sistemas, ¿no es cierto?, que también se conoce como Guyot triple y Guyot cuádruple. ¿Ya? Acá les dejé, chiquillos, el otro video, que es un video un poquito más largo, pero que también enseña bastante bien lo que viene ahora. ¿Ya? Así que este se los dejo, yo ya lo he visto, es muy bueno, él explica súper bien, pero este video está más relacionado con la producción de uva de mesa, ¿ya? Así que también es un aporte, véanlo, y vamos a ir avanzando en la siguiente clase con los otros sistemas de conducción, ¿ya? Bueno, profe, hasta luego. Que estén súper bien, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Semana. Igual ustedes, que estén muy bien.